Aquí tenemos una ecuación diferencial homogénea de primer orden. Vamos a mirar, voy a comprobar si ella es exacta. Para darle la forma, primero entonces vamos a meter el y allí. Entonces me quedaría xy más y a la 2 más y, diferencial x más 2y, diferencial y igual a 0. Entonces ya tiene esta forma que aparece aquí. Para comprobar si la ecuación diferencial es exacta, debo aplicar esto que aparece aquí. Es decir, mi función m de xy es el que acompaña al diferencial x, sería xy más y2 más y. Entonces voy a hallarle la derivada parcial de la función m con respecto a y. En este caso me quedaría aquí, hay que mirar pues que si es con respecto a y, x es una constante. Aquí quedaría x por 1 más 2y más 1, es decir, x más 2y más 1. La función n, que es la que acompaña al diferencial y, sería x más 2y. X más 2y, perdón. Voy a derivar a la función n con respecto a la variable x, o sea que la y es una constante. Entonces aquí tendría entonces, esto sería 1 más 0 y da 1. Claramente se ve que los dos derivadas parciales no dieron lo mismo. Esta dio x más 2y más 1 y esta dio 1. Entonces para consiguiente, entonces debo utilizar alguna de estas fórmulas para poder hallar un factor integrante que al multiplicarlo me la vuelva exacta. Entonces, uno debe recordar que este es el famoso m de y y este es el n de x. Entonces, aplico la formulita. La primera dice m de y menos n de x sobre n. Es decir, m de y es este que está aquí, menos n de x que me dio 1, todo sobre la función n, que sería, esta de aquí, x más 2y. Entonces aquí simplifico los unos, quedaría x más 2y sobre x más 2y, y esto me va a dar 1. Entonces aquí me da entonces con respecto a px, porque esa fue la que utilicé, entonces quedaría que px entonces es 1. Por consiguiente calculo Euler a la integral de px de x, es decir, Euler a la 1 de x, y esto se deriva a la x. Este sería mi factor integrante. Este factor debe multiplicar a cada elemento de esta ecuación por él. O sea que aquí quedaría yo e a la x multiplicando a xy más y2 más y, diferencial x, y e a la x multiplicando a x más 2y, diferencial y igual a 0. ¿Sí? Entonces, voy a comprobar en este caso aquí si la nueva ecuación diferencial es exacta. O sea que saco mi m de xy nuevamente. Entonces sería aquí xy e a la x más y2 e a la x más y e a la x, ¿no? Voy a derivarlo con respecto a y. Entonces derivado con respecto a y, entonces me quedaría aquí x por 1 por e a la x más 2y por e a la x más 1 por e a la x. Es decir, que me daría x e a la x más 2y e a la x más e a la x. Ahora la función n de xy, que sería esta que está aquí, haciendo distributiva quedaría x e a la x más 2y e a la x. Entonces voy a hallar la derivada parcial con respecto a x. Entonces esto es un producto que sería, entonces el primero
por el segundo más el primero por la derivada del segundo que sea la x, más este que sería 2y e a la x. Porque la derivada de a la x es el mismo de a la x. O sea que tendría aquí e a la x más x e a la x más 2y e a la x. Si yo compruebo las dos derivadas parciales, efectivamente son iguales. Por lo tanto, ella es una, ¿quién? Esta que está aquí es una ecuación diferencial homogénea exacta. Entonces ya procedo a resolverla. Pero ya es esta que está aquí, ¿no? Bueno, entonces procedo a resolverla. Miro de dónde arranco. Entonces voy a llegar a decir lo siguiente, ¿no? La derivada de m con respecto a x, ¿sí? De m de xy con respecto a x debe ser entonces la función xy e a la x más y2 e a la x más y e a la x, ¿sí? Si la voy a integrar, pues entonces quedaría así: la integral de esto con respecto a x sería entonces, saco y, aquí quedaría x e a la x más y2 e a la x de x más y e a la x de x más una función en y. O sea, me da la función f de xy igual. Entonces aquí x e a la x es una integración por partes. Les voy a hacerlo aquí. Entonces u va a ser x y de b va a ser y a la x de x. Derivo u, quedaría de x, integro, la integral de a la x es la misma de a la x. Por consiguiente, la fórmula de integración por partes dice u por b, o sea, x a la x, menos la integral de b por du. O sea que esto quedaría x a la x menos c a la x. Esta integral entonces la reemplazo aquí, entonces quedaría y por x a la x menos c a la x. Aquí me quedaría entonces la integral de a la x la misma de a la x, y lo mismo sucede acá, más un h de y. O sea, en resumen, pues tendría lo siguiente, ¿no? xy e a la x menos y e a la x más y2 e a la x más y e a la x más h de y. Si uno observa, estos dos son iguales, se simplifican. Entonces tendría x y e a la x más y e a la x, perdón, es con este, ¿no? Entonces y2 e a la x más h de y. Estos se van porque son cantidades iguales de signos contrarios. De aquí, esta función necesito hallar h de y. ¿Cómo lo hallo? Entonces primero derivo la función con respecto a la variable y. Entonces me quedaría x por 1 e a la x, ya que la x es constante. Quedaría 2y e a la x más h' de y. ¿Sí? Y como, o sea, en otras palabras, sería x e a la x más 2y e a la x más h' de y. Entonces uno dice que sea el diferencial de y la función nxy. Entonces quedaría, ¿cuál es la función nxy? Pues busquemos acá, es esta que está aquí, ¿no? Entonces quedaría x a la x más 2y y a la x igual, entonces tengo que igualarlo a esto, x a la x más 2y a la x más un h' de y. Entonces si uno mira el semejante, este se va con este con este, entonces me queda que 0 es h' de y. Voy a mirar la almohadilla, entonces quedaría, mirando en el caso de acá, entonces voy a integrar con respecto a y. Entonces me quedaría que una constante de 2 sería h de y. Esto me devuelvo aquí. Entonces me queda que f de xy sería
xy a la xy a la x más y2 a la x, y el h de y es una constante 2. Como uno dice que sea f de xy una constante 1, entonces esto quedaría constante 1 igual a xy y a la x más y2 y a la x. Entonces si uno dice que sea k C1 menos C2, entonces finalmente la solución sería k igual a xy e a la x más y2 e a la x. Y esta sería la solución de esta ecuación diferencial.